Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta maratón. Siempre CENICSA, manteniendo viva la llama del derecho, quiere celebrar con ustedes, abogados y notarios públicos, una maratón de diferentes presentaciones y ponencias de profesionales del derecho. Y en especial, pues en memoria a nuestros colegas, el doctor Ramón Armengón Román y el doctor Francisco Cavistán, que en paz descansen ambos. Mi nombre es Ricardo Walsh Valdés y en esta oportunidad le tengo la presentación con el tema El riesgo de los abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua. Esto va en atención con las disposiciones y normativas que establece la DGCIP de la Corte Suprema de Justicia como sujetos obligados que somos nosotros los abogados y notarios públicos para hacer de una mejor manera el ejercicio de nuestra profesión y manteniendo siempre el cumplimiento de la ley que regula la materia, que en este caso estamos hablando en presencia de la ley 977, que es la ley contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la arma de proliferación o destrucción masiva. En este caso, le vengo a hablar especialmente a un estudio, un gran esfuerzo que hizo la Corte Suprema de Justicia para detectar cuál es la debilidad que nosotros tenemos, los abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua. Es un tema nuevo, es una ley muy moderna, el cual van a ir creciendo diferentes normativas o disposiciones que va a ser el órgano rector, como es la Corte Suprema de Justicia, para el regulamiento de los sujetos activos, como es el caso de los abogados y notarios públicos, y hay otra parte que son los contadores públicos, que eso lo rige el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Esta reforma que se hizo el 7 de agosto del 2019, pues incorpora a los abogados y notarios públicos. Previo a esta evaluación, no ha existido ningún estudio que demuestre cuál es la debilidad que tenemos nosotros los abogados y abogadas públicas o notarios y notarios públicos en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es muy importante y los invito a todos ustedes a que elaboremos esas consultas, que leamos esa evaluación. Tenemos dos evaluaciones. La otra evaluación es de las personas jurídicas, en el cual hay mucha información muy enriquecedora, por cierto. También que no todos los abogados y notarios públicos nos hemos inscrito. Y por eso es las revisiones periódicas que hace la DGCIP, donde avisa, notifica a nosotros los abogados y notarios públicos para las correspondientes visitas que hacen los supervisores de la DGCIP. Algo novedoso este estudio. Siempre la misma normativa establece 5 procedimientos o 5 ejercicios que hacemos nosotros los abogados y notarios públicos, o mejor dicho, 5 negocios que nosotros realizamos, que está establecido en el Acuerdo 451 sobre las normativas del PLA-FT-FP, el cual debe tener la obligación de nosotros los notarios en registrarlo. Este estudio revela algo sorprendente, que de estas 5 actividades que realizamos nosotros los abogados, en primer lugar están las compras y ventas de bienes inmobiliarios. Mayormente es la que ganó el primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, es decir, las compras y ventas de entidades comerciales. Eso lo tiene en un segundo lugar. En un tercer lugar, cuarto y quinto lugar son las que están después del segundo lugar, que está en la administración del dinero, valores y otros activos de clientes, la administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores, y la organización de contribuciones para la creación, operación y administración de las empresas. Tenemos señales de alerta. Estas señales de alerta abarcan un poco en la función notarial. Tenemos dos alertas ahí que nos debe llamar la atención nosotros los abogados y notarios públicos. Esta función pues está más enfocada a los notarios públicos, que es constituir varias sociedades en la misma fecha, en un periodo cercano, donde coinciden
los nombres de los socios, accionistas, los mismos domicilios, los administradores y representantes legales. Eso es una señal de alerta que nosotros tenemos. La segunda es la adquisición de un bien inmueble pagado a un precio considerablemente menor o mayor que su valor de mercado conocido. Esta parte final nos llama la atención porque si nosotros establecemos, y tenemos que ser conciencia a nuestros clientes, si los clientes establecen un precio menor o mayor al valor de mercado, recomendación, ¿verdad? Debemos de orientar a nuestros clientes cuál es la repercusión que se tiene al respecto. Nosotros podemos establecer un valor menor en el instrumento público o escritura pública, pero en el registro o en catastro fiscal de la Dirección General de Ingresos se revalúa a un valor de mercado y se paga un impuesto a un valor de mercado. Entonces después el cliente dice, sí, estamos pagando mayor impuesto. No, es que se estableció un monto menor al valor de mercado. Todo eso nosotros tenemos que irlo viendo e irlos asesorando a nuestros clientes para que después nuestros clientes estén claros y estén satisfechos de la labor que nosotros estamos haciendo como fedatarios públicos. Otra señal de alerta en nuestros clientes es que este estudio demostró que los notarios aplicamos correctamente la ley del notariado. Y es algo extraordinario que nosotros tenemos, al menos de que nuestra ley de notario, si bien es cierto, es algo desactualizado, por no decir totalmente desactualizada, seguimos cumpliendo a cabalidad lo que establece el artículo 43, numeral 1, donde dice que nosotros no podemos elaborar ninguna escritura si nosotros no tenemos conocimiento de nuestros clientes. Es decir, cuando nosotros hacemos cualquier negocio o elaboramos cualquier escritura, debemos de conocer primero a nuestros clientes, o al menos relacionarnos con ellos. ¿Sí? Es decir, que en esta parte estamos pues algo libres en que conocemos a las personas que estamos haciendo las escrituras. Por lo tanto, el abogado y notario público tiene la característica conservadora, dice el informe. Por lo tanto, conoce a sus clientes y a las personas naturales que brindan los servicios. Nosotros, como abogado y notario público, brindamos los servicios a personas nacionales. ¿Ya? Está propiamente focalizado en el territorio nacional. Aunque la misma ley de notario nos refiere que podemos, si estamos de tránsito en un país extranjero, podemos nosotros cartular como tal. También se determinó en este estudio que el mayor número de clientes extranjeros son de origen estadounidense y le siguen respectivamente clientes costarricenses, hondureños, italianos. Y se reflejan también la realización de actos de personas extranjeras provenientes de países que no se encuentran reflejados en la encuesta, tales como países como Brasil, como El Salvador, como Holanda, entre otros. Dentro del Manual de Políticas, Medidas y Procedimientos de Prevención de la LAFT-FP para los abogados y abogadas y notarios y notarias públicas de la República de Nicaragua, se establecen el comportamiento que debe tener el cliente con el abogado o el abogado con el cliente. Y en este sentido, se da un sinnúmero de enunciados de cuál es la estrategia que debe de tener el abogado o la abogada pública, un notario o notaria pública, en el ejercicio de las funciones. Es decir, te dice aquí un ejemplo de que las operaciones que no coinciden con la capacidad económica y el perfil del cliente. ¿Cómo vas a hacer una compraventa de $150,000 cuando realmente no tenés esa capacidad económica? O el perfil del cliente no aplica como tal. Esas son las alertas que debemos de tener nosotros y el consejo que nos da la Corte Suprema de Justicia, porque, a ver, una cosa es importante. Si bien es cierto, dentro de las normativas que tiene la Corte Suprema de Justicia en la prevención del lavado de dinero o lavado de activos como tal, obliga al abogado y notario público que ejerza esas 5 actividades que vimos anteriormente, en las láminas anteriores, tiene que establecer un manual o un control interno al respecto.
Somos dos sujetos obligados en esta situación, profesiones, como son los contadores públicos y los abogados y notarios públicos, y es el único que ha establecido de los dos un manual de políticas y medidas y procedimientos de prevención del lavado de dinero, una parte pues extraordinaria que nosotros tenemos del Poder Judicial en este sentido, es de que al menos nos dan esas guías o esas pautas para nosotros poder comprender o entender un poco más este tema que es novedoso, al menos en la profesión de los abogados y abogadas, los notarios públicos. En segundo, nosotros tenemos los cambios repentinos de comportamiento financiero de un cliente. Todo eso tenemos nosotros que estar en averiguaciones con los clientes. También el cliente indica una dirección que coincide con el domicilio de un negocio diferente que declaró o se ajusta a una ocupación declarada. Esto quiere decir, pues, que el cliente te da una dirección que no existe ese negocio. El cliente que al momento de realizar una operación se rehúsa o evita entregar esa información a las actividades que estamos realizando. Porque nosotros como abogados y notarios públicos le pedimos pues a nuestros clientes que nos faciliten esa información de las actividades, de esos orígenes de fondos que nosotros que vamos a realizar con nuestros clientes. Y si el cliente evita, se enoja o evade la responsabilidad de entregar esa documentación, entonces son unas señales de alerta para nosotros. También este cliente, si efectúa operaciones, elude o definitivamente se rehúsa a entregar información respecto al propósito, origen o destino de los fondos, como lo hemos visto anteriormente. Son estas señales de alerta que debemos de tener siempre activos nosotros. El cliente en un corto periodo aparece como dueño de nuevos negocios. Un cliente que de la noche a la mañana parece que es dueño de 5 o 6 empresas. Eso nos tiene que llamar la atención. Un cliente, cuando les menciono que nos debe llamar la atención, no es que nosotros no pensemos mal, pues, es decir, puede existir un cliente que agarró una herencia y la pudo invertir bien y ahora es dueño o representante de diferentes empresas. No solamente eso significa o vas a calificar erradamente al cliente. No, son señales de alerta que obviamente cuando estemos haciendo las investigaciones correspondientes, nosotros vamos a depurar esa información. Y si en dado caso nosotros tenemos alguna duda o tenemos esos vacíos, entonces es de preferencia de nosotros, uno, reportarla como operación sospechosa, nos indica el manual. O dos, simplemente no realizar ese negocio, no realizar ese trabajo. También que el cliente que en un corto periodo aparece como dueño de activos, de los cuales representa un valor patrimonial. Todas estas empresas también que con capital o socios provenientes de países considerados no cooperantes por el GAFI o régimen fiscales preferenciales nocivos, es decir, aquellas empresas que tienen negocio en países de paraísos fiscales. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cumplir estas disposiciones, porque aquí te dice el manual de que es sospechoso a nivel internacional, no solamente en Nicaragua, a nivel internacional, aquellas empresas que operan en países que no colaboran con el GAFI. Por esa razón es que el Estado de Nicaragua está cooperando con el GAFI y está capacitando a todos los abogados y los notarios públicos para tener esas alertas activas y evitar lo que es el lavado de dinero. El cambio repentino de propiedad de una sociedad cuyos nuevos socios presentan un perfil comercial que no se ajusta a la información histórica de la entidad o que muestran reacios a presentar informaciones personales o financieras. En este caso, muchachos, estamos hablando de aquellas empresas que por lo general no es costumbre la elaboración, en mi criterio, ¿verdad? No es costumbre la elaboración de auditoría fiscales o auditoría financiera tal. Una de las recomendaciones que dice el GAFI, y esto va mucho para la ONG, para las organizaciones sin fines de lucro, es de que en la mayoría que el GAFI ha hecho sus investigaciones, ninguna de ellas ha elaborado auditoría financiera. Entonces, esa es una alerta que deben de tener
de que toda empresa tiene que tener por salud financiera la elaboración de auditorías periódicas como tal. A la vez, este informe señala algo muy importante. Dice este informe de que en Nicaragua, el informe de evaluación mutua de la República de Nicaragua, que fue elaborado en octubre de 2017, establece que dentro de la vulnerabilidad identificada es el uso excesivo o intenso del efectivo. Nosotros comúnmente estamos elaborando transacciones o recibimos pagos de nuestros clientes de manera en efectivo. O sea, no lo hacemos por transferencia, todo tiene que ver por el uso del efectivo. Entonces, por ese uso del efectivo llama la atención y obviamente a la instituciones recaudadoras, como son la Dirección General de Ingresos o la Dirección General de Aduana, pero en específico le corresponde a la Dirección General de Ingresos tener esa alerta también de que hay transacciones que se realizan a nivel de efectivo y se obvia o se oculta dentro del sistema financiero legal. Eso es una alerta de, o puede especificar un tema de importancia significativa sobre lo que es el lavado de dinero. Ojo, no nos alertemos. Más adelante vamos a ver que a pesar de todas estas irregularidades, todavía nosotros estamos saludables. Entonces tenemos que el alto uso del efectivo por parte de los clientes, aducimos nosotros los abogados y notarios públicos de que no todos manejamos el sistema financiero. Es decir, las transacciones que se realizan por el precio de los negocios, de las escrituras como tal, es preferible un pago en efectivo y no una transferencia. Nosotros no utilizamos POS, no somos los grandes facturadores, pero al menos debemos de tener esa astucia, ¿no? De identificar, por eso debemos de conocer a nuestros clientes. Hombre, si miras que el cliente es productor, si miras que el cliente tiene, conoces o te llama la atención el origen de su fondo, pues no vas a tener ningún problema en recibir un pago en efectivo. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos los notarios? Bueno, una de las amenazas es el uso de personas jurídicas como negocios de fachadas o de papel. En el segundo, tenemos el uso de testaferro para la adquisición de bienes inmuebles. ¿Qué significa el uso de testaferro? Bueno, es una modalidad que figura como una de las tipologías identificadas por el informe de tipologías regionales del GAFILAT, que estuvo en el 2017-2018. Incluso es considerada como una tipología regional con mayor predominio en la región latinoamericana. Por eso es que tenemos que darle ese seguimiento. No nosotros, pues, pero al menos las instituciones como el Registro Público Mercantil, la DGCIP por sus supervisores o en todo caso la UAP. Pues. Vulnerabilidad. ¿A qué somos vulnerables nosotros? O el sistema nacional, ¿a qué es vulnerable? Bueno, en primera instancia es vulnerable a la falta de comprensión que tenemos nosotros los abogados y notarios públicos por el riesgo del LA y FT. Muchos colegas pues consideramos de que no es aplicable esta ley en Nicaragua, que no se debe de aplicar, que es un gasto para nuestros clientes, para nosotros mismos, pero nos estamos dando cuenta de que no es un gasto, sino es una inversión que lo debemos de establecer todos como país. Después tenemos la falta de modernización de regulaciones notariales. Óigase bien, a ver, si no hay una concurrencia a nivel internacional, es decir, si el GAFILAT no hubiera dicho, hombre, Nicaragua, te tenés que regir sobre estos lineamientos, estas directrices, no se hubiera creado la ley del lavado de dinero o el crimen organizado, que es el tema que estamos poniendo, no se hubiese dado las regulaciones notariales, las modernizaciones, porque se tiene pensado modernizar desde hace rato, hace tiempo, lo que es la ley del notariado, pero igual es una de las prioridades que incluso está establecida dentro del plan nacional que se tiene como Estado, que va a partir de la fecha al 2022. Entonces, tenemos 3 años que como Estado nos hemos
procurado establecer estas actualizaciones como tal. Y no crean, muchachos, que esto sea fácil, pues una gran labor en educarnos, en establecer estas políticas, estas directrices, que si bien es cierto, para algunos lo miran fáciles, pero para otros nos puede costar un poco. Y sobre otro, también una de las vulnerabilidades es siempre el uso del efectivo por parte de los clientes para el pago de las transacciones. Entonces, son tres vulnerabilidades que nosotros tenemos a través, se dio cuenta o nos estamos dando cuenta a través de este estudio. Por eso son importantes las investigaciones y los estudios que debemos de realizar nosotros los profesionales, que algunos lo hemos hecho, en gran mayoría, y que nos dan estos tipos de estadísticas, estos tipos de datos para mejorar y ser cada día mejor, pues, como país. Le establezco lo que nos establece el manual de políticas y medidas y procedimientos en esta prevención, que va para los abogados y notarios públicos. No les voy a leer todo, pero sí algunas de las que al menos a mí, a mi criterio, me llamó la atención. Por ejemplo, tenemos las compraventas relacionadas por terceros, para terceros, perdón, permitiendo el anonimato del beneficiario final. A veces utilizamos por poderes. Nombramos a otra persona para elaborar, para comprar propiedades. Entonces, todo esto lo tenemos que nosotros, nos tiene que llamar la atención. Esto es una función notarial. Nosotros estamos vulnerables a esto. Pues lo primero que van a decir es, el notario nunca nos dijo nada. Después tenemos la compra de bienes inmuebles pagando la mayor parte del precio o la totalidad con dinero en efectivo. Es decir, a ver, esto lo podemos ver en zonas rurales, donde el cliente como tal, pues, tiene su dinero en efectivo. Todavía tenemos esa costumbre nosotros de tener el dinero en casa o de tener siempre manejar grandes cantidades de dinero en efectivo. Entonces, muy popular, pues, en esa zona de hacer compra-venta siempre a nivel en efectivo. Entonces, una de las recomendaciones que debemos de establecer nosotros los notarios es, hombre, si lo diste en efectivo, anda a depositárselo en la cuenta un ladito de tal y solo presentame la minuta, una copia de la minuta del depósito. Nosotros mismos tenemos que educar a la población en este sentido para poder, uno, para resguardo de nosotros, ¿ya? Y dos, para que también nuestros clientes no se vean involucrados en estos temas de investigaciones. También tenemos compras de bienes inmuebles realizados, el pago inicial con dinero en efectivo. Y siempre establecemos pues la compra, una parte se lo dimos en efectivo y la otra parte se la va a pagar posterior a la fecha de la elaboración de la escritura. Entonces, todo lo estamos tratando con efectivo como aparece dentro de las vulnerabilidades. Después tenemos la compra de bienes por un alto valor por parte de las entidades con escaso capital o sin aparente capacidad económica. Pues lo que establece es que son compras de bienes donde esa empresa no tiene esa capacidad económica para realizarlo. La siguiente es la adquisición de un inmueble pagando un precio considerablemente menor o mayor que su valor de mercado conocido. En este sentido, nosotros debemos de al menos tener esa astucia de saber el precio de las cosas de los bienes inmuebles. No es que seamos evaluadores, a ver, hay un problema algo polémico, pues, porque muchos notarios nos establecen que nosotros no vamos a ser evaluadores. Pues. En esta parte lo que te dice es, hombre, si vos sabes que una moto es usada, no la vas a vender en $10,000, ¿ya? Cuando mucho la vas a vender en ¿qué? En $800, un ejemplo, ¿ya? Entonces son cosas que nosotros podemos verlo. Si nosotros mismos pedimos rebaja cuando compramos tomate, cuando compramos sandía, pues, vulgarmente pongo ese ejemplo, y aún así pedimos rebaja, entonces ya conocemos los precios. Una casa evaluada, pues para eso necesitamos tener un evaluador, ¿ya? O tener al menos presente
el monto de adquisición de ese bien inmueble. A lo que voy es que debemos de investigar más. Los notarios no solamente nos tenemos que quedar en lo que nos dan nuestros clientes. No, tenemos que hacer ese trabajo investigativo que lo tenemos inherente. Todos los notarios y abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua somos investigativos por naturaleza. Entonces, cuando te entregan una documentación, no solamente vamos a elaborarla por elaborar, no, la investigamos, la analizamos si esa información tiene validez, si no es falsa, si en este caso, pues, si coincide con su valor de mercado. También que el cliente se muestre renuente a dar ese tipo de información sobre esos orígenes de fondo. Por eso cuando nosotros vamos a hacer una compra de casa, ¿ya? O una compra de vehículos, tenemos que preguntarles a nuestros clientes cuáles son los orígenes de esos fondos. Siempre tenemos, lo otro es las compras y ventas de empresas en quiebra o con graves dificultades financieras por parte de personas sin trayectorias en el sector. Es decir, cuando compras o vendes empresas en quiebra, puedes hacerlo. O sea, financieramente no te está diciendo que no lo puedes realizar. No, lo puedes realizar, pero debe quedarte a vos sospecha. Hombre, ¿por qué lo estás realizando? ¿A qué se debe que estés realizando esa compra? Porque eso nosotros lo tenemos que establecer. Recordemos que por cada una de esas 5 actividades nosotros tenemos que llenar un perfil de cliente. Entonces nos volvemos como el sistema financiero y le preguntamos el origen de fondo y el cliente nos tiene que firmar porque prácticamente no está haciendo una declaración el cliente de esos orígenes de fondo. También tenemos la otra parte que es la cancelación anticipada de hipotecas con pagos elevados en efectivo. Tenés una hipoteca, debes $37,000 y de la noche a la mañana vamos al banco y le decimos, banco, voy a cancelar mi hipoteca, $35,000. Y en efectivo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que fijarnos, ¿no? Y esta parte pues ya va un poco más relacionada con las instituciones financieras. Las complejas estructuras corporativas o legales que poseen, que si muestran coherencia con el objeto social. Ojo, coherencia con el objeto social. Muy importante eso. Si pudiera tener propósitos de eludir o disimular o generar obstáculos para la identificación del origen de los fondos o encontrar su verdadero beneficiario final. Todas estas complicaciones como tales lo hacemos nosotros, pues, y realmente hemos recibido capacitaciones por parte de la DGCIT, todos los abogados y notarios públicos, y tenemos que identificar realmente aquellos que tengan el 50% de participación de una sociedad. Ese es el beneficiario final. Quien tenga mayor porcentaje es el que va a tener el beneficiario final. Ese va a ser el beneficiario final. Y para esta situación, pues lo establecen también las normativas del beneficiario final, que lo establece tanto la Corte Suprema de Justicia como el mismo registro público. También tenemos la constitución de varias sociedades en la misma fecha, un periodo, y en esas varias sociedades se van repitiendo los mismos socios. Entonces, mirás que un socio tiene participación accionaria en diferentes empresas. Todo eso lo tenemos que ver, pues, nosotros. Ahora, otras características son las constituciones de personas jurídicas sin fines de lucro con objeto social inconsistente o sospechoso. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es lo que se está haciendo por parte, la fiscalización que se tiene por parte de las organizaciones sin fines de lucro, que son las ONG, hace directamente el Ministerio de Gobernación. Es muy importante tener claro los objetos sociales en las escrituras de constitución de estas sociedades o incluso de las sociedades anónimas para evitar que sean sospechosas. Entonces, nosotros como notarios, al momento de constituirla, debemos de dejar claro cuál es el objeto social de las organizaciones sin fines de lucro, para que después no tengan ninguna afectación.
Por eso nuestros clientes, a ver, eh, el abogado se vuelve más que todo como un confesor. Cuando va nuestros clientes a nuestro despacho, le preguntamos cuál es tu idea, qué es lo que querés hacer, para establecerlo correctamente y después no existe un señalamiento por parte de nosotros. Por eso es de que todas estas operaciones se hacen de manera tranquila. No te hace ni mejor ni mal profesional si te tomas tu tiempo en la elaboración de esta escritura de constitución. Aunque sea fácil, aunque te montes en el modelo que hiciste una empresa hace 2 años, aunque te montes en todos los formatos que existan, siempre tienen sus particularidades y se tienen que analizar. Por eso es que el trabajo notarial no es sencillo, señores. Y nosotros tenemos que dar ese respeto hacia nuestra profesión. Que no pensemos que, sí, ir donde el notario es como ir al súper, solo comprar y ya está. No, se tiene un trabajo profesional que realizar. En este caso también tenemos la liquidación de las sociedades sin motivo y justificación aparente. De la noche a la mañana, ok, hoy creaste una sociedad y 2 o 3 meses después la estás liquidando. Eso es sospechoso. Tenemos las sociedades constituidas con capitales bajos cuyos socios o accionistas al poco tiempo venden o ceden su participación a una sociedad extranjera, lo cual efectúa un importante aumento de capital, quedando como socio accionista mayoritario. ¿Ya? Entonces, cuando hay absorciones de sociedades extranjeras o compras de sociedades extranjeras, es ahí donde nosotros debemos de tener sumo cuidado como notario a la hora de hacer ese instrumento público, dejar todo claro y establecido para que no exista ningún impedimento a nuestros clientes en el registro público mercantil. De igual manera, se tienen que hacer todos los requisitos del origen de fondos, etc. Y por último, sobre las relacionadas a la función notarial, son las sociedades que son recientemente constituidas y que se absorben en un corto tiempo por otra empresa, por medio de un patrimonio de una tercera sociedad. ¿Me explico? Entonces, estas transacciones no te están diciendo que no las hagas, te están diciendo que tengas cuidado cuando vayan a suceder y los elementos que nosotros debemos de pedir como notario. Hay una característica que me llamó la atención en este informe, es de que este es el informe que se hizo de las personas jurídicas. Nosotros tenemos bajo lo que es el crimen organizado. Esa es una calificación baja, es decir, el riesgo es bajo, que es lo que se presenta en este informe. Las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico podrían utilizar a testaferros para constituir sociedades de fachadas con el fin de ocultar origen o destino de fondos ilícitos. Ese riesgo en Nicaragua al momento está bajo. ¿Cuál es el medio? Bueno, que personas que se dedican al crimen organizado podrían utilizar testaferros para integrar fondos de procedencia ilícita en personas jurídicas debidamente constituidas. Ese es medio todavía. Es decir, que tenemos que darle seguimiento cuando sucedan ese tipo de actividades. Es por eso que nosotros tenemos que pedir el origen de fondos. Lo podemos controlar todavía. Otro perfil bajo, calificación baja que tenemos, que los criminales pueden integrar fondos provenientes del narcotráfico en las personas jurídicas con dificultades económicas. Hasta el momento es una calificación baja en nuestro país. Un perfil medio o una medición media que está en medio, no es ni bajo no es ni alto, pero que nos tiene que llamar la atención como país, son organizaciones criminales que podrían constituir sociedades que se dedican al transporte de carga nacional e internacional con el fin de facilitar el transporte de drogas. Entonces, es ahí donde tenemos que crear esos mecanismos de control. Como punto número 5, tenemos que, de una calificación baja, que los socios de personas jurídicas vinculadas con el crimen organizado podrían ingresar fondos como aporte patrimonial o decidan no actualizar los datos ante el registro público.
Lo que nos llama la atención en este sentido es que todavía existen empresas o sociedades mercantiles que no están actualizando su información en el registro público. El registro público está estableciendo a través de fechas con los nombres de las sociedades para la declaración del beneficiario final. Y son pocas las instituciones que lo han realizado, no en la mayoría. Así que esperamos pues que finalice este año para ver si todas las sociedades van actualizando esa información. De una u otra manera lo van obligando haciéndola. Pues si uno quiere inscribir un poder, si uno quiere inscribir una compra-venta, pues te piden a la empresa como tal que, que haya hecho su declaración final. Su declaración del beneficiario final. Y por último tenemos un perfil bajo y medio, que son de los criminales, podrían crear sociedades vinculadas al comercio internacional para acceder al sistema bancario con el fin de transferir y recibir fondos de origen ilícito. Eso es una función pues que va a venir laborando lo que es la CIBOIF o a través del sistema financiero para esos controles de esas transacciones y de esas transferencias. Por eso es que ahora todas las transferencias internacionales ya no están dilatando 3 días, pueden dilatar una semana en esas averiguaciones porque te piden todo tipo de información, escrituras de constituciones de las empresas, los datos o los nombres de los socios, sus identidades, sus cédulas, sus pasaportes, sus ID, en dependencia del país donde estén. Por último, ya para ir concluyendo en este espacio, tenemos un comunicado que hace el GAFILAC sobre todas estas eventualidades del COVID. Toda esta pandemia, pues lo que ha dicho es de que nos preparemos porque las cosas vienen de agarrarse el pelo. ¿Por qué? Porque de igual manera, pues los fraudes financieros van a venir aumentando. Este comunicado fue en Buenos Aires, Argentina, el 8 de abril del 2020, y lo traigo a relación porque todavía estamos pues en este tema del COVID y te dice de que se anticipa que van a haber mayores aumentos de fraude financiero, estafa, medicamento falso. En Perú se agarró en aduana un contenedor que traía mascarillas, pero en su interior lo que traían eran drogas en la mascarilla. Tenemos también de que mucho de estas modalidades del esquema Ponzi se va a venir a establecerse. ¿Qué es el esquema Ponzi? Pues en honor a Carlos Ponzi, que es un famoso delincuente de origen italiano, que en los años 20 en Estados Unidos pues hizo un fraude, que es lo que se considera hoy como estructura piramidal. Es lo mismo, o en síntesis, según ahí pueden consultarlo, BBVA, es un fraude mediante en que los estafadores pagan los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con dinero de otros nuevos inversores. Es decir, yo presto, el cliente A me deposita mi cuenta y tengo otro cliente que es el B y lo que me paga el B le pago los intereses A. Y así voy sucesivamente. Ahí al final no pago nunca el principal, solamente los intereses. También otro de esto es la alta demanda de insumos sanitarios en todas las instituciones, en los estados como tal, pues va a aumentar un poco lo que son los procesos de corrupción, etcétera, dentro de las operaciones, porque al tener una emergencia sanitaria como tal, pues se realizan las compras y evitar ese control que se tiene, obviamente, pues para abastecer de esos suministros sanitarios. Entonces, aquí te dice que debemos de tener siempre ese control, esa precaución como tal de a la hora que vayamos a hacer esas compras de medicamentos por la demanda mundial, ¿no? Tenemos que tener planes de contingencia, de ayuda financiera como tal, evitar atender llamadas telefónicas o sitios web falsos o sospechosos para evitar un poco lo que son los fraudes financieros. Entonces ya esto ya está precavido por parte del GAFILAT como tal a todos los países miembros sobre estas modalidades modernas que tienen los estafadores. También se prevé, pues, obviamente, el aumento de operaciones financieras remotas,
no presenciales, sobre las compras en línea como tal, las estafas. Hay algunos negocios que te dicen, no, págame primero y después yo le llevo la mercadería. Y al final, pues pagás y no te entregan el producto que estás solicitando. Entonces, estos fraudes, estos delitos cibernéticos pueden aumentar. No, hay posibles riesgos relacionados al mal uso o abuso de las organizaciones sin fines de lucro por el aumento en las actividades de dichas organizaciones. Entonces, si ustedes se fijan en el GAFILAC como tal, le hace bastante énfasis a las organizaciones sin fines de lucro y te dice que hay un riesgo mayor aún de las que tienen de un aumento de actividades en dichas organizaciones por su mal uso y abuso que realizan estas organizaciones sin fines de lucro. Por esta razón es que hay mayor seguimiento a las organizaciones sin fines de lucro, pues acá en Nicaragua, pues se está dando esas advertencias del GAFILAC. También tenemos desafíos, ¿no?, en las operaciones del sector privado por la disminución temporal de la persona que va a estar en ese monitoreo constante. Porque todas las instituciones que se dedican a compra-venta de vehículos, al sistema financiero, etcétera, siempre tienen a un oficial de cumplimiento. Entonces, al no tener el oficial de cumplimiento monitoreando esas operaciones, entonces te dice que es un gran desafío para el sector privado, pues tener ese tipo de control. No obstante, se pueden hacer los trabajos en línea y también hace un poco sobre los trabajos en línea. Se dice que también, obviamente, por aquellas empresas cuyos cierres temporales o intermitentes hace de que los sujetos obligados estén prácticamente sin la supervisión debida por parte de los supervisores de la LAFTP, que es la DGCIP como tal. Pues ha sido mi presentación el día de hoy. Ahí están mis direcciones, mis números de contacto, por el cual podemos establecer una mejor comunicación. Si tienen alguna pregunta, incluso me lo pueden enviar por Gmail. Recordemos siempre, pues, las memorias de nuestros doctores, el doctor Ramón Román y el doctor Francisco Cavistán, que en paz descanse, y a todos aquellos abogados y notarios públicos, pues, que han fallecido en estos momentos, en estas últimas semanas también. Felicitamos siempre a CENICSA por esta oportunidad y pues bendiciones y éxitos a todos.